miradas al cielo, celebramos tu grandeza, Rey eterno. Tus maravillas queremos proclamar, todo el mundo tu nombre alabar. Con trompetas y guitarras celebraremos, toda la iglesia juntos cantaremos. Oh, yeah. Celebrando al Rey, aleluya, amén. Vamos todos a su presencia, llegué, con gozo al Rey adoraré. Cante con gozo toda la tierra, ven al Señor con gratitud, entra en su presencia con cantos, su gracia eterna nos salvó. Él es nuestro Dios, digno de honor, somos su pueblo, su creación. Ven, entremos por sus puertas con gratitud, ven, con alabanza, cantemos a una voz, ven, porque el Señor es bueno, fiel y justo, ven, ven, su amor no tiene fin. Su fidelidad es para siempre, su gracia nunca fallará. De generación a generación, su bondad siempre permanecerá. Él es nuestro Rey, digno de... Cause you cut my hair, made it to a perfect truth. To underwash, you tried to walk, tried to cut, I tried to grab and love. I'm lost, cause I made a whip, I trust to find, couldn't hold it again till it's again. Pregunta: ¿tú piensas que Dios te salvó porque Él conocía o sabía previamente que tú ibas a ser bueno o buena, o que tú ibas a creer fácilmente el Evangelio de nuestro Señor, su palabra? ¿O piensas que Él te salvó sin importar si Él sabía si ibas a ser malo o bueno? Interesante, ¿verdad? Hermanos, me da gusto saludarlos en este miércoles de discipulado. Sean bienvenidos. Agradezco mucho su disposición en su corazón, su tiempo para conectarse para este discipulado que sabemos que siempre es
de edificación y de crecimiento para el pueblo de Cristo, para todos nosotros. También damos gracias a nuestro Padre Celestial, que es el que nos permitió abrir nuestros ojos el día de hoy para estar aquí en este discipulado. Gracias a nuestros pastores también, que nuevamente me dan la grande oportunidad de estar aquí frente a ustedes. Y también quiero agradecer a nuestro hermano Jonah, que él es el que hace posible esas transmisiones. Así que, bueno, hermanos, pues vamos a comenzar. Como ustedes saben, estamos iniciando un nuevo discipulado que se llama Los Atributos de Dios. Un discipulado que sin duda alguna nos va a edificar, nos va a hacer crecer, nos va a ayudar a comprender muchas cosas respecto a nuestro amado Dios, porque necesitamos nosotros conocer al Dios de nuestra salvación de una manera más amplia, de gran manera o en gran manera, conocerlo completamente. ¿Y por qué necesitamos conocerlo completamente? Porque pues el Señor quiere que conozcamos a nuestro amado Dios, que lo conozcamos ampliamente, no solamente en lo que está en las Escrituras, que es la manera de conocerlo mejor, no solamente a través de la coinonía con Él, en la oración, en nuestro lugar secreto, en nuestro cuarto, en nuestra habitación, a través de la adoración íntima con Él. No solamente eso, sino Él desea que lo conozcamos mucho más profundamente. Por eso tenemos estos discipulados, viendo los atributos de Dios. Y de verdad que es necesario que lo conozcamos porque, por ejemplo, ¿cómo podemos hablar de un Dios que nos ama, nos cuida y nos protege a otros? ¿Cómo podríamos hacerlo si no lo conocemos realmente? He aquí entonces la necesidad de conocerlo, de que cuando estemos hablando de nuestro Dios, sepamos exactamente de quién les estamos hablando a las demás personas. Que conozcamos al Dios de nuestra salvación, que conozcamos al Dios que suple todas y cada una de nuestras necesidades, del que nos trae esperanza, del que nos trae paz, la paz que sobrepasa todo entendimiento, del que nos trae esa tranquilidad que necesitamos, del que nos trae consuelo en los momentos de aflicción, en los momentos de tristeza, en los valles, en los desiertos por los que pasamos todos y cada uno de los que somos sus hijos, el que sustenta nuestro ánimo día a día cuando tenemos problemas y decae nuestro ánimo, el que nos provee de todo lo que necesitamos en esta vida. Él es la fuente inagotable de provisión. Entonces, ¿cómo podríamos hablarle a los demás de nuestro Dios sin conocerlo ampliamente, sin decirles exactamente cómo es nuestro Dios? Ellos necesitan saber en quién estamos poniendo nuestra confianza, a quién nos estamos entregando verdaderamente y completamente, para que ellos entiendan verdaderamente que nuestro Dios es grande, es bueno, es poderoso y que tiene muchos atributos más, que tiene muchas características divinas que debemos de conocer de Él. Y te voy a decir por qué. Porque aparte de que Dios quiere que lo conozcamos de una manera amplia, total y completa, pues así nos conoce Él. Él nos conoce perfectamente bien, pues Él nos creó, Él nos hizo a semejanza, sí, suya. A imagen y semejanza suya, Él nos hizo y nos creó. Entonces Él, como creador de nosotros, nos conoce perfectamente bien. Conoce nuestro interior, o sea, conoce lo que sentimos, lo que pensamos, conoce nuestros gustos, nuestras necesidades, lo que nos apasiona, lo que nos llena, lo que no nos gusta y lo que no nos agrada. Conoce cómo somos en este momento desde antes de que nos creara, y conoce cómo seremos también en el futuro. Conoce por fuera todo nuestro ser, conoce y sabe cuántos cabellos tenemos en la cabeza, sabe cuántos se nos caen diariamente
y seguramente también sabe si llegaremos en unos años todavía con algunos cabellitos o sin ninguno otro, por lo que Él nos conoce ampliamente. Y precisamente porque nos conoce ampliamente, de eso vamos a hablar el día de hoy. Vamos a hablar de un atributo muy especial y muy hermoso. Este atributo de Dios es la presciencia de Dios. No la presencia, sino la presciencia de Dios. Y pues tú te preguntarás, ¿qué es la presciencia de Dios? Te lo voy a decir. El término de este atributo, la presciencia de Dios, es conocido como el preconocimiento, previo o anticipado conocimiento de Dios. Y me vas a preguntar también, hermano o hermana, ¿conocimiento de qué? Ok, te lo voy a decir. Previo conocimiento de ti y de mí y de todos nosotros y de toda la humanidad. Él nos conoce a todos, Él conoce a todos y cada una de las personas porque Él las creó. Dios es nuestro creador, por lo que nos conoce mucho, muy bien. Así que veamos a qué se refiere el previo conocimiento de Dios o presciencia de Dios. Y déjame decirte, algunas personas aseguran que la elección de Dios desde la eternidad, o sea, desde el principio de los tiempos, desde la eternidad, para los que serían salvos, ¿sí? O sea, la elección para aquellos que serían salvos está basada en la presciencia de Dios, o sea, en el previo conocimiento de Dios. O sea, dando a entender que Dios ya sabía que de manera más fácil que otros, algunos responderían al mover del Espíritu, y que como Dios sabía que creerían, en consecuencia Dios los predestinó para ser salvos. Espero que me vayan entendiendo. Al decir que Dios sabía previamente que algunos pecadores creerían en nuestro Señor Jesucristo y que por esa razón Él los eligió, está mal. No es cierto, no es verdad. Te explico. La palabra de Dios dice que Él en su soberanía escogió a algunos. ¿Ok? O sea, algunos dicen que porque Él ya sabía que íbamos a ser buenos o de manera muy fácil íbamos a recibir el Evangelio, Él nos escogería para ser salvos. Pero esto no es cierto, porque sabemos que realmente pues Él escoge porque Él le plació, porque Él es soberano y en su soberanía Él sabe a quién escoge para ser salvo. La falsa teología dice que como Dios ya sabía sobre nuestra fe, es la causa de que Dios nos eligiera o escogiera para salvación. ¿Ok? Cuando en realidad, y aquí quiero que me pongas atención, cuando en realidad el hecho de que Dios nos escogió, o sea, el hecho de que Él nos escogiera, es la causa. Y nuestra fe en Cristo es el efecto o consecuencia. ¿Ok? ¿Sí? O sea, no porque Dios supiera de antemano que íbamos a tener esa fe, nos escogió para ser salvos, sino el hecho de que nos escogió, el hecho que nos escogió es la causa verdadera. Y el que nosotros hayamos creído en Cristo Jesús y tengamos fe, pues es la consecuencia o es el efecto. ¿Ok? Y miren, se los voy a mostrar. Aquí lo dice, acompáñenme por favor a Hechos 13, 47 y 48. Verso 47 lo ocupé para contexto del 48. Y están hablando Pablo y Bernabé. Y dice así: porque así nos ha mandado el Señor, diciendo:
te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Verso 48. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Entonces aquí nos damos cuenta que es cierto, ¿no? Él no nos escogió porque Él mirara que íbamos a tener fe o que tendríamos en algún momento fe, ¿sí? O sea, Él no nos escogió por eso, porque supiera que íbamos a tener fe. Sí, esa no es la causa. Sí, la causa es de que nos escogió y por eso, en consecuencia, tuvimos fe. O sea, no por los eventos y acciones o cosas que hayan hecho esas personas, no por eso. Déjame decirte que la presciencia no se usa en las Escrituras con relación a eventos o acciones o cosas que hayan hecho las personas, sino que hace referencia a personas. O sea, no habla, ¿sí?, de lo que pudo haber hecho una persona, no habla de que pues él en su momento creyó o buscó al Señor. No. Habla solamente de las personas o se refiere solamente a las personas. Miren, veamos Hechos 2:23. Y dice, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Así que si miramos bien, si observamos o si ponemos la atención debida, vemos que no habla del previo conocimiento de Dios sobre el hecho de la crucifixión. No habla sobre eso, sino que habla de Cristo crucificado. O sea, no está hablando del hecho o las circunstancias, sino está hablando de la persona. O sea, a este Cristo entregado por. Me gustaría que también me acompañes, por favor, y veamos Romanos 8, 29 y 30. Y dice, porque a los que antes conoció, hay previo conocimiento, también les predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó, a estos también llamó. ¿Ok? Así que, hermanos, hermanas, podemos ver que no se trata de las circunstancias, que no se trata de los hechos, no se trata de las acciones de las personas, no se trata de aquello que de antemano conoció, no por lo que hagan, sino a quien previamente conoció, ¿sí? O sea, hablando de las personas. No es por su voluntad de estas personas, ni se trata de su fe, sino de las personas mismas. Es lo que venimos viendo. Veamos también, por favor, Romanos 11:2. Y dice, no ha desechado Dios a su pueblo. ¿Ok? Está hablando del pueblo, no lo que haya hecho el pueblo, ni está hablando de las personas en ese pueblo, al cual desde antes conoció. ¿Sí? Así que si se fijan, hermanos, hermanas, podemos ver nuevamente que se refiere a las personas y únicamente a las personas. O sea, no fijándose en lo que hicieron, en lo que pudieron haber hecho, en lo que están haciendo, en sus acciones, no, nada de eso. Únicamente se refiere a las mismas personas. Y qué bueno, porque realmente se fija y mira en nosotros y no le va importando las cosas que hayamos hecho o que estamos haciendo, ¿ok?
Ahora, después de ver estos pasajes, estos pequeños pasajes, estos versículos en la palabra, te hago una pregunta. ¿Qué base o sustento bíblico encontraríamos para decir, escúcheme bien, para decir que Dios, conociendo previamente los actos y acciones de ciertas personas, como pudiera ser su arrepentimiento, su fe, su docilidad, son la razón por la que los eligió Dios para salvación? Pues yo creo que no hay ninguna base bíblica. Hermanos, Dios sabe desde la eternidad que algunos se arrepentirían y creerían, porque Él conoce todo sobre nosotros. Pero en esto no es a lo que se refieren las Escrituras, como el punto del previo conocimiento de Dios, sino se refiere únicamente a las personas. Ahora bien, veamos Romanos 8:28. Y dice así: todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Ok, aquí ya empezamos a ver un poquito más de luz, todavía un poquito más de luz. Por lo tanto, pues la presencia de Dios o presencia de Dios se basa en su propósito o decreto para las personas que elige para salvación o para las personas que escoge para salvación. O sea, se basa en un propósito o decreto para esas personas. Ejemplo, vamos a mirar. Una persona que toda su vida ha sido pues mundana, que se goza de los placeres mundanos, que vive su vida totalmente de manera plácida en los quehaceres del mundo, en las pasiones del mundo, en todo el sistema del mundo, en todo lo que nos ofrece la vida diaria sin Cristo. Una persona que Dios conoce, que es así, y que sabe que de todas maneras en el futuro tampoco va a buscar de Él, tampoco va a querer tener nada que ver con Él, que tampoco no quiere interesarse en nada de las cosas de Dios, no le interesa acercarse a una iglesia, no le interesa acercarse a Dios, no le da gracias a Dios por nada, no le pide nada porque se basa en su propia opinión, ciencia, prudencia, sabiduría, o sea, totalmente nada de eso. Pero aún así que Dios sabe todo esto de él, de esta persona, aún así la escoge. Y la escoge con un propósito. O sea, aún sabiendo que esta persona es así, de esta manera, aún sabiendo todo eso, lo escoge con un propósito. ¿Sí? Lo escoge con un propósito. De todas maneras, sabiendo todo lo demás, lo escoge con un propósito. El por qué lo escoge o lo eligió, no lo sabemos. El por qué lo escoge y lo eligió, realmente pues no lo sabemos. Y la verdad es que Dios, antes de la fundación del mundo, eligió a ciertos pecadores y los designó para salvación. Él los conocía sus pecados y todo, pero pues los escogió y los designó para salvación. ¿Ok? Miren, acompáñenme por favor a Romanos 8:29. Y dice así: los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, y no porque Dios supiera que ya fueran conformes a la imagen de su Hijo. ¿Sí? O sea, los predestinó para que fuesen hechos a imagen de su Hijo, no porque Él ya supiera que ya fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo.
Quizás un poquito revuelto, un poquito difícil de entender este tema, sí hay que poner mucha atención, porque es necesario saber todo esto, ¿sí? Para que no haya malos entendidos, para que conozcamos exactamente este atributo. Así que si estamos un poquito revueltos, vamos a recapitular un poquito, punto por punto, para tenerlo más a la vista y más presente, y podamos como que retenerlo un poquito. Así que, recapitulando, primer punto, que es la presciencia de Dios, el preconocimiento, previo o anticipado conocimiento de Dios. Siguiente punto, para que vayamos recordando y anotando. ¿Sobre qué es ese previo conocimiento de Dios? ¿Ok? Sobre nosotros, es decir, cada persona creada por Dios. ¿Ok? Siguiente punto. Creer o decir que Dios sabía previamente, o sea, el previo conocimiento, que algunos pecadores creerían, es la razón por la que Dios los escogió para salvación, es totalmente equívoco. Siguiente punto. La falsa teología dice que el saber previo de Dios acerca de nuestra fe es la causa de que nos escogiera para salvación. Pero en realidad es el hecho de que Dios nos escogió es la causa, y nuestra fe en Cristo es el efecto o consecuencia. Otro punto para seguir anotando y recordando y tenerlo presente en mente, la presciencia en las Escrituras no se usa con relación a eventos y o acciones de las personas, sino se refiere a las personas en sí mismas. Siguiente punto. No se trata de aquello que de antemano conoció, sino a quien previamente conoció. Siguiente punto. No hay base bíblica para decir que Dios, conociendo previamente los actos de ciertas personas, que pudiera ser su fe, arrepentimiento, etc., sean la razón por la que Dios los escogió para salvación. La presciencia de Dios se basa en su propósito o decreto para cada persona que elige para salvación. Espero, hermanos, que hasta aquí estemos más o menos entendiendo. Así que, hermanos, déjenme decirles que creer o tener fe no es un acto meritorio. Yo sé que lo sabemos y lo entendemos. Los cristianos, por la gracia de Dios, hemos creído. Usted y yo, ¿sí? Por la gracia de Dios hemos creído. Y si entonces creímos por gracia, ¿sí? Si entonces creímos por gracia, no hay nada meritorio en creer. Absolutamente nada meritorio en creer. Por lo que el creer no es motivo o causa para que Dios nos escogiera. ¿Ok? No hay razón o motivo para que Dios nos escogiera. Romanos 11, 5 y 6 dice así. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Verso 6. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Hasta aquí. Así, hermanos, tenemos que recapacitar exactamente en esta cuestión del por qué Dios escoge a las personas, el por qué tú y yo hemos sido escogidos. Sí, aquí nos lo están mostrando, sí, el por qué somos escogidos. Por darte un ejemplo, te voy a poner el ejemplo de mío.
¿no? Yo, Ernest, fui músico de profesión toda la vida, ¿sí? Toqué en muchos lados, toqué con muchas personas, conocía yo el medio. Es un medio difícil, un medio donde hay muchas cosas oscuras, un medio donde está todo lo que es del mundo, lo que no debemos hacer, todo eso está involucrado ahí, ¿sí? Y yo vivía en ese mundo, yo participaba de las cosas del mundo, yo era un pecador sotototote, ¿sí? Yo, a causa de ese trabajo, o que era mi trabajo, como músico, viví muchas cosas. Saboreaba lo que hacía porque pues, era lo que más me gustaba a mí en la vida, ser músico. Es lo que más me llenaba, es lo que me apasionaba, es lo único que me importaba. La música, tocar aquí, tocar allá. Conocí mucha gente, muchos artistas, hice varios escenarios, pero siempre envuelto en las cosas del mundo, o sea, envuelto en todo lo que a Dios no le gusta, ¿sí? En todo aquello de lo que Dios nos rescata, en todo aquello donde de Dios nos sacó, en ese mundo yo vivía, ¿sí? Y estaba tan inmerso en mi vida, que mi vida me gustaba y me agradaba, me fascinaba, que no me daba cuenta de lo demás. Por lo que yo, pues en primer apogeo de muchas cosas que estaba yo viendo en mi carrera y que estaba creciendo y ascendiendo, pues lo último que hubiera querido era ser o buscar de Dios, ¿no? No es lo último que hubiera yo querido. Yo quería seguir la vida, como dice el pastor luego, la vida loca. Yo quisiera haber seguido todo eso, ¿sí? Y nada que ver con Dios. No quería buscarlo, no me interesaba, quizá me era X, no sé, ¿sí? Pero a pesar de todo eso, a pesar de cómo el Señor sabía que yo era en ese momento, a pesar de que sabía todo lo que estaba yo haciendo en ese momento, en esa etapa de mi vida, que era malo, a pesar de todas esas cosas, y a pesar de que sabía que yo no lo buscaba, que ni me interesaba buscarlo, ni saber de Él, ni ponerme en sus manos, a pesar de todo eso, ¿qué crees? El Señor me escogió, y me escogió con un propósito. Y no me escogió porque supiera que en algún momento yo fuera a ser bueno, no, porque en ese momento no había nada de eso, ¿sí? Me escogió por su decisión soberana, ¿sí? Me escogió, aún sabiendo todo esto negativo de mí, Él me escogió con un propósito. Con un propósito. ¿El por qué me escogió? Pues realmente no lo sé, pero a Él le plació escogerme aún con todo lo que vio en mi vida negativo, ¿sí? Y entonces de ahí deriva lo que quiero decirte, ¿sí? Que este atributo de Dios, la presciencia o previo conocimiento de Dios sobre nosotros, sobre nuestras vidas, sobre la vida de cada persona, es hermoso. Porque, repito, Dios escoge a las personas, ¿sí? No porque sabe que van a creer, no porque sabe que van a ser buenas, ¿sí? Sino simplemente porque tiene un propósito y nos escoge. Lo cual es hermoso. Porque a pesar de todo eso, en mí, en ti, en todos nosotros, a pesar de que tuviéramos todas estas cosas negativas, todo esto opuesto a lo que es Dios y a su palabra, a ti y a mí nos escogió. Gloria a Dios. Y nos escogió con un propósito. Y porque nos escogió, nosotros, en consecuencia, creímos. Y tenemos fe. Y por eso ahora tú y yo estamos aquí, en un discipulado donde estamos aprendiendo todo acerca de Dios, en un discipulado donde estamos aprendiendo las características divinas de Dios, donde estamos aprendiendo los atributos de Dios que vamos a ir viendo a lo largo del discipulado, que son muchos y son muchos muy hermosos. Apenas estamos comenzando en esta serie, apenas nos estamos calentando, pero vienen muchas cosas
hermosas para este discipulado. Yo sé que tu vida va a cambiar en la medida en que vayas aprendiendo cada atributo de Dios. Porque cada atributo de Dios tiene que ver con todos nosotros, sus hijos. Entonces, gloria a Dios, hermanos, porque realmente la esencia de esto es que a pesar de nuestros pecados, a pesar de que todos nosotros fuimos pecadores, a pesar de que Dios sabía y conocía todo acerca de nosotros, cómo éramos, cómo somos y cómo seremos, ¿sí? A pesar de que Él conocía y sabía que a lo mejor no nos interesaba nada de Él, con todo y eso, Dios nos eligió con un propósito por lo cual creímos y Dios nos salvó, Dios nos rescató, Dios nos amó. Y aquí estamos, nos ama desde antes de la fundación del mundo, fuimos apartados para Él desde antes de la fundación del mundo, o sea, Él sabe cómo somos y cómo íbamos a ser y cómo seremos durante nuestra estancia en esta tierra desde antes de la fundación del mundo. Y eso, hermanos, es glorioso. Hermanos, espero que haya sido de mucha edificación para ustedes y de mucho crecimiento esto que acabamos de ver. Verdaderamente espero que así sea. Y pues bueno, vamos a orar. Vamos a poner todo esto que aprendimos en las manos de nuestro Dios. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. En esta hora te damos gracias, Padre, porque ahora tenemos una perspectiva mayor de tu presencia, de tu amor, de tu gracia, tu misericordia, Señor bendito. Ahora te conocemos más, ahora sabemos que a pesar de todo lo malo en nuestras vidas, a pesar de todo lo negativo, a pesar de nuestros pecados, que eso tú lo sabías, eso no fue lo que te motivó a escogernos, sino simplemente por tu elección soberana, porque a ti te plació, nos has escogido y por consecuencia hemos creído. Nos escogiste con un propósito. Así que muchas gracias, bendito Dios. Gracias por este tiempo hermoso, Padre. Gracias, recibe toda la gloria y toda la honra, Padre, en el poderoso nombre de Jesús. Pues bien, hermanos míos, amados hermanos, fue un gusto estar con ustedes, estar en este discipulado. Me despido no sin antes recordarles que el domingo teníamos una cita en nuestro servicio de las 10 de la mañana y en el de las 12. Y también pedirles, invitarles, exhortarlos a que por favor se conecten todos los miércoles. Se conecten todos los miércoles porque verdaderamente el estar aprendiendo de Dios, el estarnos discipulando, pues es eso, para que podamos ser verdaderos discípulos de Cristo. Así que no te olvides, tenemos un compromiso el siguiente miércoles y tienes un compromiso con Dios. Muchas gracias, hermanos, me despido. Hasta aquí, que Dios les bendiga. Antes que el tiempo corriera ya estabas tú. Viste mi recostar y mi levantar. Conoces mi camino cuando no hay luz. Cada pensamiento puedes escuchar. No hay tiniebla que esconda mi andar. No hay nada que cubra mi corazón. Desnudo estoy delante de tu mirada y aún así me amaste sin condición. Demasiado alto, no puedo